Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que desarrollamos desde el Arran Chivaísta en la ciudad de Paipa, aquí en Boyacá, Colombia, Suramérica. Hacemos un saludo muy especial a todos nuestros Sampradaya. Om Mahem Pahadibaba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Sevagiriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Adi Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Om Chiva Mahadeva Mahayogin Yogisvara Yoganath Ki Jai Maheshvara. Om Paramashiva Maharaj Ki Jai. Om Namo Shivaya. Om Namo Narayana. Om Giri Sampradaya Ki Jai. Om Chaivas Parampara Ki Jai. Om Sri Panchadasnam Jumna Havana Akara Ki Jai. Les habla Mohangiri Maharaj. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes todas estas enseñanzas del chivaísmo. Cada 8 días, el día lunes, el día del señor Shiva. Todos los lunes se celebra en India la visita a los templos del señor Shiva. Y hacemos ese satsang a esta hora que se llama el Shivamurti. Es el momento en que el señor Shiva sale a visitar los templos. Y esa visita a los templos es llena de bendición, de misericordia. Él es omnipresente, está al mismo tiempo en todos los templos de todos los 3 mundos. Él tiene un poder especial en donde puede visitar también el templo en nuestro corazón al mismo tiempo. Él es famoso en los 3 mundos, se dice, el señor Shiva es reconocido en los 3 mundos. Hemos visto cuando hacemos historia, teología comparada, cómo las enseñanzas del chivaísmo están presentes desde la antigüedad, desde hace miles de años, en todos los continentes, aquí en América también, en Asia, en Europa, en África, en Oceanía. En todos los continentes siempre se ha conocido al señor Shiva. Él es la divinidad suprema y tiene características muy especiales con las que podemos identificar sus enseñanzas. Les pido favor a todos los amigos que están allí del Ashram que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos para que podamos llegar a más personas. Claro está que este video queda grabado en la videoteca que tenemos en el fanpage del Centro de Yoga Arran Chivaísta en Facebook, y todas las personas después podrán compartirlo, los que no han podido llegar a estar en vivo y en directo. Las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden comunicarse por interno o en el chat de aquí de este satsang. De esa manera podrán salir de sus dudas, de sus inquietudes. Las enseñanzas que damos en nuestra escuela vienen dadas por el Parampara, la sucesión discipular. Primero que todo es una visión del chivaísmo, los devotos del señor Shiva. Esta visión se conoce como el Shiva Sanatana Dharma, la visión del chivaísmo. Y también tenemos la visión advaita de nuestro amado maestro Sri Sri Adi Shankaracharya. Nuestra tradición dice que él vino hace 2500 años. Los eruditos lo ponen cerca del siglo VII, después del maestro Jesús. Pero nuestra tradición dice él vino 2500 años hace. El señor Shankaracharya vino a enseñarnos sobre la Advaita, sobre el Yoga Vedanta, enseñanzas muy profundas para unificar todo lo que es el hinduismo. Las enseñanzas del yoga shivaísta están aquí
en la parte teológica, para que entendamos mejor todo este tipo de enseñanzas, el concepto filosófico. Claro está, el señor Shiva dice, es para vivirlo, para realizarlo. No solo es como una especulación ideológica para hablar y quedar solo en un concepto racional, sino que tenemos la posibilidad de aplicar todo este conocimiento a nuestra vida, y eso se llama la realización del señor Shiva. Vamos a iniciar el satsang. Lo que hacemos siempre es hacer la lectura. Hemos estado estudiando el Shiva Purana desde hace un tiempo, hasta que lo terminemos todo. Luego entraremos a estudiar otros textos shivaístas, como el Shiva Samhita, los Shiva Sutras. Hay muchos textos de nuestro amado Shiva. El Shiva Purana traduce como los pasatiempos del señor Shiva, y la palabra Shiva significa el bienhechor, el bienaventurado, el bien personificado, la divinidad absoluta. Hay dos aspectos de Shiva: el Shiva personalizado, que es el que nos enseña como guru, el gran yogi, y el Shiva impersonal, que le decimos para Shiva, le decimos para Mashiva, el Brahman supremo, que finalmente es la verdad completa. No tiene nombre ni forma, es omnisciente, omnipresente y sempiterna. Es la fuente inagotable de felicidad y paz. Es la meta que queremos alcanzar cuando logramos el Nirvikalpa Samadhi, Mukti, la liberación. Muy bien, vamos a estudiar hoy una historia de una confrontación que hubo entre un devoto del señor Shiva y un devoto del señor Vishnu. Dice así: Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Namo Parashivaya. Om Ganeshaya Namaha. Om Krin Chin Krin Aim Saraswati Namaha. La historia de Shupa y Dadichi. Dadichi era un gran devoto de Shiva. Tenía un buen amigo en el rey Kshatriya Shupa, que era un gran devoto de Vishnu. Pero por una circunstancia hubo una discusión entre los dos. Cada uno de ellos afirmaba que su propio gusto, su Ishtadevata, era superior. El rey era un Kshatriya y Dadichi era un Brahmana. Enojado, Dadichi dio un golpecito con los nudillos sobre la cabeza del rey. Rabioso, el rey golpeó al Brahmana con un gran diamante. Cayendo al suelo, Dadichi se acordó de Shukracharya, el guru de los asuras. Shukra le dio el Mrityunjaya mantra. Shiva, invocado, se presentó. Dadichi le rogó a Shiva de hacer sus huesos tan fuertes como el diamante. También le rogó por dos cosas más: que nadie pudiera matarlo y que nunca iba a volverse lastimoso. Luego Dadichi se fue de frente donde Shupa y lo pateó en el pecho. El rey a su vez golpeó al Brahmana con un enorme diamante, pero el hombre no sintió el golpe para nada. Sabiendo que esto debía ser a causa de una gracia de Dios, el rey Shupa se retiró en la foresta para hacer tapas. Vishnu luego se le manifestó e intentó hacerlo razonar, diciéndole que un devoto de Shiva es Shiva mismo, y que no debe ser nunca, y que no se debe nunca esperar una victoria sobre él. Repito, un devoto de Shiva es Shiva mismo, y que no se debe nunca esperar una victoria sobre él. Pero Shupa, aduciendo que Dadichi lo había humillado delante de toda su corte,
exigió a su Dios que le diera una lección, que hiciera algo. Vishnu prometió que iba a hacer algo. Disfrazado de brahmana, Vishnu fue al ashram de Dadichi, pero éste lo reconoció. Vishnu pidió al sabio de pedir disculpas al rey Shupa solo para complacerlo. Pero Dadichi no aceptó. Vishnu perdió los estribos e intentó usar su chakra, el Sudarshana chakra, pero este quedó inmóvil en el aire. Vishnu usó otros trucos divinos para someter al sabio, pero todos terminaron siendo inútiles, enojando aún más a Vishnu. Entonces Shiva, Brahma y el mismo Shupa intervinieron para calmarlos. Shupa le pidió disculpas a Dadichi y admitió ser el verdadero culpable. El sabio perdonó a su amigo, pero maldijo a Vishnu y los dioses seguidores de él a ser deshonrados luego en el yajna de Daksha. Luego, aunque casi todos los participantes al sacrificio de Daksha hubiesen sido aniquilados, por la fuerza de la devoción de Dadichi y de un canto de súplicas, muchos de ellos volvieron a la vida. Finalmente Dadichi dijo que todo era parte de un lila, un pasatiempo divino de Shiva, y por eso tenían que volver a la vida. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Un pasatiempo muy hermoso. Vamos a hacer como un análisis más profundo de estos pasatiempos para tener más claridad sobre la enseñanza que hay detrás de todas las escrituras. Las escrituras se pueden interpretar desde una forma esotérica. Eso significa dentro de lo profundo, la enseñanza que hay más allá de lo literal. Las personas que no tienen la iluminación, pues ven solo lo literal. Pero siempre hay una enseñanza detrás de los textos védicos. Bueno, y no solamente de los textos védicos, sino de todas las escrituras sagradas. Hay que tener esa iluminación. Y así podemos ir más allá, ir a lo profundo de lo que nos querían decir estos gurús que nos enseñaron estos pasatiempos. Muy bien, empezamos con la historia de Shupa y Dadichi. Dadichi era un gran devoto de Shiva. El señor Shiva tiene muchos devotos. Ser un devoto de Shiva es tener devoción hacia él. Seguir sus enseñanzas, practicar sus ritos, leer sus textos y las prácticas del sadhana que él nos ha enseñado. Esa devoción no se puede comprar, tampoco se hereda. Es algo que nace desde el corazón. Es algo sincero realmente. Esa devoción viene del amor que sentimos a la divinidad. Es por ley de afinidad. Esa afinidad es algo como innato en nosotros, ganado por la bendición del Señor Shiva y bendición del Guru. Y el que nace como devoto del Señor Shiva en esta encarnación es porque en otras encarnaciones ya venía desarrollando esa devoción. Y tiene la fortuna de nacer con esa afinidad, con ese gusto. Vemos que cada persona, de acuerdo a su nacimiento, tiene un gusto hacia cierta divinidad o hacia cierta tendencia religiosa. No importa que haya nacido en Oriente, en Occidente, en el norte o en el sur. Ya decimos que el Señor Shiva es famoso en los tres mundos. Hay devotos del Señor Shiva en los planos celestiales, aquí en los planos medios y también en los planos bajos. En todos lados hay devotos del Señor Shiva. En este planeta que conocemos como el planeta Tierra y en otros planetas que hay en todo el universo. Él es reconocido como la divinidad suprema. Y tenía un buen amigo en el rey Kshatriya Shupa, que era un gran devoto de Vishnu. Los Kshatriyas son guerreros. Existen 4 tipos de actividad.
llamamos los Sudras, los Vaisyas, los Kshatriyas y los Brahmanas. Los Brahmanas es la clase sacerdotal, los Kshatriyas son los militares y los reyes, los Vaisyas son los comerciantes, los dueños de la tierra, los industriales. Los Sudras son la clase como obrera, los que prestan el servicio a las otras tres diferentes clases. Bueno, entonces él era un Kshatriya, era un rey y era un militar. Los Brahmanas están por encima de los Kshatriyas dentro de esa jerarquía. Ellos están en su capacidad sádvica. Los Brahmanas son manejados por Sattva Guna. Los Kshatriyas están manejados por una mezcla de Rajas Guna y Sattva Guna. Y los Vaisyas están manejados por una mezcla de Rajas Guna y Tamas Guna. Y los Sudras están bajo más la influencia del Tamas Guna. Por consiguiente, los Brahmanas son a quienes todos debemos rendir como nuestra devoción y nuestro respeto. Él era un gran devoto del Señor Vishnu. Existe lo que conocemos como la Trimurti en el Sanatana Dharma. Brahma, el creador, Vishnu, el sustentador, y Shiva, el transformador. Cada uno de ellos tiene como sus sampradayas, tiene sus seguidores, sus devotos. El Señor Vishnu es el gran sustentador del universo y se ha manifestado con diferentes avataras, como Krishna, que es muy famoso, y como Ramachandra, también que es muy famoso. El Señor Brahma es reconocido como el gran creador del universo, aunque Brahma y Vishnu están encargados de estos planos materiales. El Señor Shiva es el que nos enseña a trascender. Él es el que nos enseña a trascender estos planos materiales, no quedarnos enredados en este plano material. Ya en otras historias de los Puranas que hemos leído, vemos como Shiva y Sati Shakti, la Madre Divina, fueron los que dieron origen a Brahma, a Vishnu y al Señor Rudra, que es el aspecto del Señor Shiva, encargado de estar aquí manifiesto en este plano material, dentro de esa Trimurti que estamos enseñando. Dice, pero por una circunstancia hubo una discusión entre los dos. Este tipo de discusiones entre los vishnuistas y los shivaístas son permanentes en la India. Y desde casi la misma creación de este universo, hay esa tendencia. Los vishnuistas son personalistas y son dualistas. Se conocen como dvaitas, y la palabra personalista significa que ellos creen en una divinidad que tiene una forma, que tiene un nombre, y que es como el Dios supremo con una forma y con un nombre. Los shivaístas, aunque saben que hay la existencia de su Guru supremo en su aspecto personalizado, el Señor Shiva en su aspecto personalizado dice, sígueme a mí si no conoces al Brahman supremo, pero yo te llevaré al Brahman supremo. Los shivaístas son advaitas, o sea, no dualistas e impersonalistas. ¿Qué significa impersonalistas? Que no ven a Dios con una forma humana, ni con un aspecto antropomorfo, ni zoomorfo. Ellos perciben a la divinidad como el espíritu puro, el Brahman supremo, más allá del nombre y la forma, el tiempo y el espacio. Y al decir que somos advaitas, significa no dualista, significa que vemos a la divinidad en toda la creación y podemos identificar a esa divinidad suprema en todos los diferentes aspectos teológicos, lo cual significa ver al Brahman en todo. Esa diferencia es muy fuerte entre personalistas e impersonalistas, entre dualistas y no dualistas.
Bueno, se generó esa discusión. Los vishnuistas dicen, no, es que Vishnu es Dios, es supremo y el señor Shiva tiene que rendirle reverencias y obediencias. Que el señor Shiva es un semidios y que está por debajo de Vishnu. Los shivaístas decimos, Shiva es el Brahman supremo. No te dejes confundir con el nombre y la forma que es Maya. Todo lo que tiene un nombre y una forma es Maya, es una ilusión cósmica. La divinidad suprema es Shiva. Y que Shiva fue el que le dio el origen a la Trimurti. Como ven, es una discusión fuerte. Ese tipo de discusiones se dan en otras escuelas, como diciendo, no, es que mi Dios es el más importante, mi Dios es el único y verdadero, es que solamente Él es la verdad suprema, si no lo sigues a Él, entonces estás condenado. Esto sirve de ejemplo también para esas guerras religiosas, musulmanes contra cristianos, cristianos contra judíos, judíos contra budistas, budistas contra hindúes, el ateo contra el teísta. Es maya, es una ilusión cósmica. Realmente lo único que sabemos es que todo es Brahman, que la divinidad suprema está en todo. Y no tenemos por qué entrar en esas controversias. Bueno, pero este pasatiempo nos va a hacer descifrar toda esta situación. Veamos cómo se desarrolla. Cada uno de ellos afirmaba que su propio Ishta Devata era superior. Devata es divinidad, Ishta es como el Señor, el gran controlador, la divinidad que es controladora. No, que el mío es el mejor, que el mío es el más santo, que el mío es el verdadero, es el superior. Ahí vemos el ego pintado, el ego de creer que mi concepto religioso es el más avanzado y que el de los otros no. Por ese tipo de situaciones de creencias hemos visto batallas. Por ejemplo, los templarios se enfrentaron a los musulmanes. Vemos cómo la Inquisición llegó aquí a América y con la Biblia en una mano y la espada en la otra, mataron a todos nuestros indígenas, les obligaron a tener otra religión, sabiendo que ellos tenían su propia religión. Por ejemplo, aquí en Colombia, donde nosotros vivimos, y en esta región de Boyacá, estaba la cultura chipcha, que tenían el culto de la oración al sol, a la luna, y también tenían conceptos de divinidad monoteístas. A la divinidad suprema le decían Chiminigagua, y tenían un gran profeta, un gran maestro que se llamaba Ochica. Y lo vemos también en México, y lo vemos con los mayas, los aztecas, con los incas en el Perú. También sabemos que llegaron allí a India los portugueses, los españoles, queriendo imponer sus ideas, y también después los ingleses, con el concepto de que Cristo es Dios y que lo que ustedes creen eso es como una apostasía, eso es una idolatría. Bueno, eso es lo que hay siempre en el ego de las personas. Todos los grandes maestros siempre han amado los unos a los otros, y la divinidad suprema, que no importa el nombre que se le dé, es una sola, no le gusta mucho que sus hijos estén en esas peleas y esas discusiones. Bueno, entonces dice que el rey era un kshatriya y Dadishi era un brahmana. Ahí empezamos a ver ya la gran diferencia. El kshatriya debía ser obediente ante el brahmana. Los vishnuistas se identifican mucho con la parte de los kshatriyas. Por ejemplo, Krishna fue un kshatriya, Ramachandra fue un kshatriya. Los shivaístas nos identificamos más con los brahmanas. Yoga Vashista, Rishi Vashista fue un brahmana. Shankaracharya, gran shivaísta, fue un brahmana. Ahí empezamos a ver cómo esa fuerza de batalla de los kshatriyas, que son los reyes y los militares, quieren tener el poder, el control, y con sus deidades, en este caso con Vishnu, que es como la deidad que más se sienten ellos identificados.
al haber sido Krishna un kshatriya y al haber sido Ramachandra un kshatriya. Ahí empezamos a ver entonces ese ego del kshatriya queriendo generar ese malestar sobre el brahmana que tenía la sabiduría plena. El brahmana era consciente de que el advaita, que el shivaísmo era la verdad suprema. Enojado, Dadishi dio un golpecito con los nudillos sobre la cabeza del rey. Bueno, hubo un momento en que no pudo guardar su ecuanimidad. El brahmana debería estar siempre tranquilo, pacífico, en un estado de control. Dar un golpecito sobre la cabeza es el símbolo, oye, despierta, mira, ¿qué está pasando con tu inteligencia? Piensa, reacciona. Ese acto era, oye, piensa, piensa, piensa. Deja ese dogmatismo, ese fanatismo, ese fundamentalismo que identifica mucho a los vishnuistas. Era una forma de llamarle la atención al rey. Entonces dice que, rabioso, el rey golpeó al brahmana con un gran diamante. Entonces vemos ahí cómo la reacción del kshatriya siempre es la guerra, es la batalla, es un acto militar. Dice, un gran golpe, o sea, con fuerza y rabioso. Y el diamante. Ahí vemos entonces el interés que tienen los kshatriyas de acumular dinero, como reyes que son. El oro, las piedras preciosas y semipreciosas, vestirse de seda, tener sus palacios y toda una vida de confort. Eso caracteriza a los kshatriyas, a los reyes y los militares. Ese diamante es el símbolo también de algo muy fuerte, muy poderoso, relacionado con la riqueza y con las cosas materiales. Cayendo al suelo, Dadishi se acordó de Shukracharya. Bueno, realmente ese golpe era casi de muerte. Shukracharya es el gurú de los asuras. En la astrología Jyotish es considerado como el planeta Venus. Shukracharya tiene un mantra muy poderoso y él se dice que es el gurú de los asuras. La palabra asura significa demonio. Los demonios, seres de baja vibración, están en esa oscuridad de la maldad. El Shukracharya tuvo la misión dada por el mismo señor Shiva para que tratara de orientar a esos seres que están en la oscuridad para que pudieran poco a poco salir a la luz. Shukracharya tiene una filosofía de vida muy particular que ha sido enseñada aquí en el planeta como el materialismo, como el ateísmo. Entonces dice que Shukra le dio el Mrityunjaya mantra. Shukra tiene ese mantra en particular. Hay dos devas que tienen el Mrityunjaya mantra, significa el mantra para resucitar muertos. Brihaspati, el guru de los devas, y Shukracharya, el guru de los asuras. Entonces, cuando aconteció esta situación, Dadishi se acordó que Shukracharya tenía ese mantra de resurrección. Como había estado en esa situación de la batalla con él, no fue paciente, no fue tranquilo, no manejó la ecuanimidad. Eso significa un acto asúrico. Cuando yo me enojo, significa un acto asúrico. Cuando estoy de mal genio, es un acto asúrico. Si tú en tu casa, aunque vayas a misa, haces tus cosas espirituales, pero te pones de mal genio, significa que todavía hay fuerzas asúricas que te están dominando. Difícil en esta era de Kali Yuga, difícil mantener esa ecuanimidad.
Digamos que el yogi intenta día a día mejorar, siendo consciente de sus defectos, tratando de corregirlos. Por eso él no invocó a Brihaspati, hubiera estado en un estado de pureza total, pero se dejó llevar del ego en esas batallas. No deberíamos dejarnos llevar del ego. Si te dicen, mire, es que mi Dios es más que el suyo, bueno, si eso es lo que usted cree, está bien. Pero en este caso, Daishi se dejó llevar de su ego y estaba en una vibración de enojo. Por eso invocó a Shukracharya. Muy bien. Entonces Shiva, invocado, se presentó. En ese momento que él invocó a Shukracharya, le dio el mantra, el Mrityunjaya mantra. Ese mantra es Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Vandana Mrityor Mukshi Yamamritate. Ese mantra lo cantan tanto Brihaspati como Shukra. Ese mantra fue dado por el señor Shiva para enseñarnos sobre la inmortalidad del Atman. No creemos estar reencarnando una y otra vez en este cuerpo limitado por el tiempo y el espacio y la enfermedad y la vejez y la muerte. Hasta los dioses están limitados por la muerte. Los devas que llamamos nosotros. Entonces, en ese momento apareció el señor Shiva con toda su misericordia. Dadichi le rogó a Shiva de hacer sus huesos tan fuertes como el diamante. Él era devoto de Shiva. Se dice que el señor Shiva es como un árbol de deseos. Vrishakalpa satisface los deseos de sus devotos. También le decimos Ashutosa, muy bondadoso con sus devotos. Cuando un devoto sigue las enseñanzas del señor Shiva, pero sobre todo el amor y la devoción, que es algo que no se compra con dinero, ni se gana leyendo un libro, tiene que ver mucho con la bendición del señor Shiva, poder despertar ese amor y esa devoción, la bendición de nuestro Guru también, que nos pone esa chispita de amor y devoción para que podamos acercarnos a la divinidad. El señor Shiva se sintió complacido de que él estuviera defendiendo el Shaiva Sanatana Dharma, porque era la verdad. El Vishnuismo trabaja es en un dogmatismo, un fundamentalismo, en una idea egoica, dualista y personalista que no es la verdad suprema. Entonces pidió lo de los huesos fuertes como el diamante. Eso del diamante es como la fortaleza interior que debemos tener todos. Dice que el diamante es la piedra más fuerte. Con un poquito de diamante se puede cortar todos los metales. Se trabaja en joyería. Los huesos es el símbolo del cuerpo, pero no solamente el cuerpo físico, sino lo que sostiene al yogi. Quería tener un sostén fuerte para no volver seguramente a cometer esos errores que había cometido. También le rogó dos cosas más, que nadie pudiera matarlo. Ya sabemos que somos en el Atman eterno y que nunca iba a volverse lastimoso, que nada lo lastimara. Aprender a tener la fuerza, la ecuanimidad para que pudiéramos de una u otra manera mantener la tranquilidad, que no haya dolor, ni a través de enfermedades, ni dolor a través de todas las fuerzas que hay en el universo que pueden generar sufrimiento y malestar. Luego Daichi se fue de frente donde Shukpa. Otra vez volvió a donde el rey, como después de esa fuerza negativa que hizo el rey contra él, quiso volverlo a hacer reaccionar en esa fuerza del devoto que quería hacerle entender a ese kshatriya que estaba equivocado. Y dice que lo pateó en el pecho. Ahora ya no es la cabeza, ya no le dijo, hey, piensa. Le dijo, siente en el pecho, siente, siente, siente. Con una actitud de patear es como con fuerza diciendo, siente. A la divinidad la podemos percibir, no tanto con la razón se vuelve teología, filosofía,
La religión finalmente es inventada por los hombres, no es algo creado por Dios. Todos los textos que hay escritos están relacionados con los hombres, la visión que tienen de la divinidad. Pero cuando sentimos en el corazón a la divinidad como amor, como devoción, la identificamos plenamente. Un ateo no puede por la razón entender a la divinidad, pero si cierra los ojos y medita y empieza a percibir la misericordia, el amor, pronto experimenta la divinidad suprema. El rey a su vez golpeó al Brahman con su enorme diamante. Otra vez quiso intentar su fuerza de la riqueza, el poder, el ego, el militarismo. Pero no sintió el golpe para nada. Eso significa que su ego ya no se vio afectado de esa manera, porque tenía la protección del Señor Shiva, la bendición del Señor Shiva. Es decir, eso que hacen los reyes y militares de imponer con su ego, yo soy el más fuerte, yo tengo el poder militar, poder de la riqueza, el poder de la política. El Brahmana ya estaba tranquilo. Eso no le generó ningún malestar. Luego dice, sabiendo que esto debía ser a causa de una gracia de Dios, aquí ponen Dios en la traducción en español, pero se llama Mahadeva. Era una gracia de la divinidad que le había permitido que él tuviera esa fuerza para que los ataques de esa energía kshatriya negativa no lo afectaran. Entonces el rey Shupa se retiró en la foresta para hacer tapasya, penitencia. Todas las enseñanzas de los gurús siempre decían, haz tapasya, austeridad para lograr tus sueños, tus metas, cumplir tus deseos, lograr tus bendiciones. Esas bendiciones las hizo en el bosque, no se fue a un ashram, más bien tampoco estaba en el palacio, quería estar en medio de la naturaleza, haciendo todo tipo de sacrificios. Esa tapasya es estar meditando, es cantar yapas, hacer ayunos, hacer penitencias, el trabajo de la castidad, autocontrol instintivo. Viven una vida sencilla, sin las vestimentas de seda, sin las joyas, teniendo una vida muy austera. Entonces Vishnu luego se le manifestó. Cuando un devoto hace tapasya, hace una invocación a la divinidad, así como a Dadishi se le presentó el señor Shiva, allí a Shupa se le presentó el señor Vishnu. E intentó hacerlo razonar. El señor Vishnu era consciente de la verdad absoluta. Porque cuando se creó esa batalla entre Brahma y Vishnu, que cuál era más importante, que quién era el Dios supremo, Brahma decía que era él, Vishnu decía que era él. Y se presentó el señor Shiva como el Shivalinga, el Shivayoti, un hermoso Shivalinga de luz, y les demostró a Brahma y Vishnu que él era la divinidad suprema, que él era el origen de Brahma y de Vishnu. Entonces dice Vishnu, haciéndole razonar, que un devoto de Shiva es Shiva mismo y que no se debe nunca esperar una victoria sobre él. Qué bonito que eso venga de los labios del señor Vishnu. Es hermoso que diga él. El señor Shiva está manifiesto en sus devotos. No hay diferencia entre un devoto del señor Shiva y Shiva mismo. Cuando somos verdaderos devotos, esa devoción hace el amor interno hacia él y nos hace comportarnos como verdaderos yogis. No es que un devoto de Shiva sea una persona malvada y con un montón de actos adármicos. No sería un buen devoto del señor Shiva, ese personaje que se cree devoto de Shiva pero no practica las enseñanzas del shivaísmo, no es uno con Shiva. Muchos se disfrazan de shivaístas y son brahmanas disfrazados de brahmanas y swamis disfrazados de swamis.
pero no siguen las enseñanzas del señor Shiva. Ellos no son uno con Shiva, ellos son aparte de Shiva. Puede que se disfracen como sadhus, como sannyasis, como brahmanas, pero no son uno con Shiva. Y nunca se debe esperar una victoria sobre él. Todos esos asuras y humanos y karmis y sansaris que quieren humillar a los devotos de Shiva, someterlos con diferentes técnicas. Algunos usan hasta las prácticas de magia negra queriendo someter a un devoto de Shiva. Los yantras, los mantras, nunca podrán. Porque el señor Shiva siempre protege a sus devotos. El señor Shiva con su tridente protege a sus devotos. Queridos hermanos que están escuchando el satsang, sean buenos devotos del señor Shiva. El señor Shiva los va a proteger de todo. Cualquier tipo de influencia negativa que venga del exterior, envidias, egoísmos y todas esas cosas horribles, incluso te puede proteger de todas las energías de entidades de baja vibración, como los asuras y como los demonios. Pero Shupa, aduciendo de que Dadichi lo había humillado delante de toda su corte, o sea, empezó a sentir la humillación, el ego, todavía estaba en el ego, ese ego del kshatriya, mi corte, mi gente, era el ego que estaba ahí alborotado. Exigió a Vishnu que le diera una lección. ¿Cómo así que un devoto exigiéndole a Vishnu? Era el ego que estaba ahí alborotado. He hecho muchos sacrificios, decía él, y quiero que tú me des una bendición. Y la bendición era que le diera una lección a Dadichi. Que hiciera algo. Bueno, Vishnu dijo, voy a intentarlo, voy a hacer algo, dijo él. Entonces, disfrazado de brahmana, Vishnu fue al ashram de Dadichi. Se vistió como un monje. Ahí empezamos a ver a Vishnu tramposo, ¿no? Como aparentando algo que no es. Disfrazado de brahmana. Y entonces él fue allí al ashram de Dadichi. El ashram son los lugares donde se reúnen los devotos, donde está el guru, donde se practican las enseñanzas del Varnashrama Dharma, del Shaiva Sanatana Dharma, ya que era un ashram shivaísta. Dadichi era un brahmana y vivía en un ashram. El ashram es un lugar donde se tiene una vida espiritual, una vida pura basada en el Sattva Guna, y se siguen las enseñanzas de los Vedas, se hacen los rituales védicos y todas las prácticas como el vegetarianismo, por ejemplo, unas prácticas muy puntuales de ritos tántricos y védicos. Pero Dadichi lo reconoció. Dadichi era un buen brahmana, tenía una gran intuición, su sexto sentido estaba muy despierto. Y en esa medida él podía, de esa manera, hacer ese enfrentar a esas cosas que parecen ser pero que no son. Podríamos decir que un buen devoto del señor Shiva, su intuición es tan despierta que puede ver a las personas cuáles son sus intenciones, cuáles son sus disfraces, que hay más allá de esas apariencias. Volvemos y repetimos, hay gente que se disfraza de sanyasi, de swami, de baba, se disfrazan de yogis, pero un verdadero devoto de Shiva logra ver que hay más allá, saben que solo están disfrazados. Vishnu pidió al sabio de pedir disculpas al rey Shupa solo para complacerlo. Entonces la intención de Vishnu era que él se disculpara. Pero Dadichi no aceptó. ¿Por qué no aceptó? Porque era un brahmana que sabía cuál era la verdad. La verdad es que el señor Shiva es la divinidad suprema y que la Advaita es la verdad suprema y no la ortodoxia vishnuista, dualista, personalista. Vishnu perdió los estribos e intentó usar su Sudarshana Chakra.
Bueno, vemos entonces al señor Vishnu ahí que no fue capaz tampoco de reconocer esa verdad suprema en ese momento, a pesar que le ha dicho que a un devoto de Shiva era igual a Shiva, pero no le gustó que el Brahmana siguiera en su como integridad. El Brahmana no podía decir otra cosa que lo que él sabía que era verdad, y no podía ir allí a disculparse como negando la verdad. El señor Shiva es la divinidad suprema. Entonces, Sudarshana Chakra se quedó inmóvil en el aire. Sudarshana Chakra es como un chakra hecho de sol y lo lanza el señor Vishnu y corta brazos, corta cabezas. Es un arma marcial, sí, la usan los kshatriyas, el señor Vishnu la tiene. Bueno, esa arma no le funcionó contra el devoto del señor Shiva porque nadie puede vencer a un devoto del señor Shiva, ni siquiera el mismo señor Vishnu, ni siquiera el mismo señor Brahma. Dice que Vishnu usó otros trucos divinos para someter al sabio, pero todos terminaron siendo inútiles. Hay muchos mantras, muchas armas, poderes psíquicos, pero nada puede vencer a un devoto del señor Shiva que está protegido por el Shiva Kavasha, la armadura de un devoto del señor Shiva. Muy bien, continuamos. Esto enojó aún más a Vishnu. Vishnu no pudo tener como la tranquilidad que deberíamos pensar que el señor Vishnu, siendo la divinidad que es, parte de la Trimurti, debía estar calmado y tranquilo, porque realmente Dadishi era enseñando la verdad suprema. Entonces, Shiva, Brahma y el mismo rey Shupra intervinieron para calmarlos. Realmente Dadishi estaba tranquilo, simplemente no quiso ir en contra de su integridad. ¿Cuál era la verdad que él sabía? Que era la verdad suprema enseñada por Shiva mismo. El señor Shiva dijo, uy, esto está ahí, toca ir a mirar qué está pasando. Brahma también intervino, como son la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, los tres son muy poderosos. Quisieron llegar ahí. Y Shupra, que fue el causante de todo esto, que le pidió al señor Vishnu que fuera, que hiciera algo, intervino. Shupra le pidió disculpa a Dadishi y admitió ser el verdadero culpable. Eso era lo que se debía haber hecho desde el principio. El Vishnuista pidió disculpa al Shivaísta por su dogmatismo, su fundamentalismo, ese Vishnuismo ortodoxo que causa tanto daño a la humanidad. Porque son ideas dogmáticas y fundamentalistas que en manos de un kshatriya generan destrucción y problemas y malestar para todos, para la tierra, para el planeta. Admitió y con sinceridad ser el verdadero culpable, porque había hecho todo eso por el ego y porque se sintió humillado ante su corte y porque no se dio cuenta que el señor Shiva era esa verdad suprema. El sabio perdonó a su amigo rey. Bueno, dijo, está bien, veo sinceridad en tu pedirme disculpas, está bien, era lo justo. Los kshatriyas deben estar en obediencia a los brahmanas. Pero maldijo a Vishnu y a los devas seguidores de él a ser deshonrados luego en el yajna de Daksha. Entonces, Daksha fue un hijo de Brahma que hizo un sacrificio. Daksha es el padre de Sati. Más adelante leeremos ese pasatiempo.
Era un pasatiempo de Daksha, que era vishnuista, y todos los vishnuistas ortodoxos ritualistas que piensan que las cosas se deben hacer solo con rituales y no implican el amor y la devoción, la verdadera fe. Excluyeron al señor Shiva de ese sacrificio, hablaron mal del señor Shiva, lo ofendieron. Lo que le puede pasar a muchos que hacen ese tipo de ofensas sobre los shivaístas. Incluso algunos que se creen shivaístas ofenden a otros shivaístas, pero ahí está el Shiva Kavasha, el shivaísta que realmente sigue las enseñanzas del señor Shiva, que tiene amor y devoción, es a quien el señor Shiva siempre protege y ayuda. Luego, aunque casi todos los participantes al sacrificio de Daksha hubiesen sido aniquilados, porque el señor Shiva mandó a Chivasvara para que acabara con ese sacrificio que era externo, ritualístico, basado en el fundamentalismo, no era con devoción y con intereses egoicos. Pero se dice que por la fuerza de la devoción de Dadishi, Dadishi tuvo misericordia, la devoción que él tenía, la devoción de Dadishi, siendo devoto del señor Shiva satisface los deseos de sus devotos. Entonces, con esa devoción de él, pidió lo siguiente. Y también de un canto de súplicas que muchos de ellos fueran vueltos a la vida. O sea, la devoción de Dadishi, con los cantos ritualísticos, pidió que todos esos seres que en un momento él había dicho que Vishnu y todos ellos iban a ser humillados, y los devotos de Vishnu en ese ritual, digamos, fundamentalista y solamente externo, y los devas que seguían a Vishnu, que son los que son personalistas y dualistas, todos ellos iban a ser aniquilados por la fuerza del señor Shiva en ese yajna. Con Dadishi y sus mantras, su misericordia, pudieron resucitar. Finalmente, Dadishi dijo que todo era parte de un lila. La palabra lila es pasatiempo. El Shiva Lila, los pasatiempos del señor Shiva. Y por eso tenían que volver a la vida. Ese pasatiempo del señor Shiva era para enseñar que el Advaita, la verdad suprema, monista, más el impersonalismo, es la verdad suprema y es la verdad que seguimos los shivaístas. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayanaya. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Espero que les haya gustado este pasatiempo. Tiene un concepto teológico muy fuerte. Dentro del shivaísmo, pues es la verdad suprema. Tenemos que ser integrales. Lo que pensamos lo vivimos y lo afrontamos, sean cuales sean las consecuencias que se tienen. Es importante respetar esa jerarquía. Es decir, los brahmanas que practican la vida sádvica, los verdaderos brahmanas, porque también hay falsos brahmanas, deben ser siempre la cabeza. Los kshatriyas, que son los militares, los reyes, y los vaisyas, los comerciantes, y los sudras, la clase obrera, debe seguir las enseñanzas brahmánicas, las enseñanzas puras del shivaísmo. El nombre del señor Shiva no implica es solo Shiva que se llama. Él tiene miles de nombres, lo podemos llamar de diferentes nombres, pero es el concepto impersonalista y no dualista, lo que es la verdad suprema que nos enseña este texto. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Voy a revisar en el chat, a ver qué pasó allí, si hay alguien que tenga alguna duda. Dice, buenas noches, nuestra tradición viene hace 2500 años atrás del Maestro Jesucristo. No, 500 años antes de Jesús, 500 años antes de Jesús, 2500 años ahora. Pero es la tradición de Shankaracharya, pero el shivaísmo tiene mucho más tiempo de antigüedad. Se dice que está desde la creación del universo, y en los textos como el Yoga Vashista,
ya se habla de 120.000 años de la existencia del shivaísmo aquí en el planeta. Veamos qué más dicen. Se dice reverencias a Shiva, el que guarda el camino del Dharma. Dicen que, ¿y de dónde salió la imagen del señor Shiva que conocemos? Bueno, esa imagen viene de los planos celestiales. Los rishis hacían meditaciones y cuando tenían esa mente pura y una vida pura, ellos empezaron a visualizar a los devas, los seres que vienen de los planos celestiales. Y hay un pasatiempo que se dice que en el monte Kailasa, en los Himalayas, él apareció con un cuerpo celestial. Ese cuerpo celestial se podía tocar con Parvati. Tenía el aspecto de un ser con 2 manos, no con 4 brazos. Cuando vemos al señor Shiva con 4 brazos es el aspecto del plano celestial, el mundo de los devas. Y lo llamamos como Mahadeva, pero cuando lo vemos con 2 brazos es una manifestación que se hizo aquí en el planeta Tierra, en los Himalayas, en el monte Kailasa. Y él apareció allí como un rayo que viene del cielo, no nació de ninguna madre ni de ningún padre, solo bajó del cielo como un rayo. Y él empezó a enseñar el yoga, se conoce como Adiguru, el primer guru, y tiene la forma que conocemos, con su pelo largo, y untado de cenizas, con su tercer ojo, vestido con esa piel de elefante y sentado sobre un tigre, con la serpiente en su cuerpo, protegiéndolo. Esa forma del señor Shiva que conocemos en la, digamos que toda esa parte de la teología, lo que llamamos la iconografía, es la que siguen los sadhus de la India, los yogis shivaístas, tratando de imitar ese cuerpo yógico de Shiva. Vamos a ver qué más dice. Dice que si podría Shiva estar relacionado con un planeta. Sí, está relacionado con una constelación. Se dice que es la constelación que nosotros llamamos eh, el cinturón de Ontario. Allí está el señor Shiva como cazador. Eso que nosotros llamamos ahorita las 3 Marías, esas 3 estrellas, se llama que es el gran cinturón de Rudra. Se dice, ¿por qué el personalismo y el Advaita se confrontan tanto? Porque el personalismo nos genera la forma de creer en la divinidad como algo antropomorfo, y lo que es antropomorfo está sujeto al tiempo, al espacio, a la muerte. Es como una idea de los seres humanos de igualar a Dios a los hombres. Entonces casi todas las grandes tradiciones monistas que hay intentan mostrar a Dios como un hombre, pero la divinidad suprema no es ningún hombre, es espíritu puro. Entonces esa confrontación entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y lo que no es verdad, es algo que siempre va a estar en la presencia de los buscadores espirituales. Bueno, no veo más preguntas. Me alegró mucho estar con ustedes. On Jai Baba Jopi Vale Ki Jai. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Chaiva Sampradaya Ki Jai. Om Giri Parampara Ki Jai. Om Chiva Mahadeva Mahayogin Yogisvara Yoganath Maheshvara. Namo Namaha.
Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Estuvo con ustedes Mohan Giri Maharaj desde el Shiva Mandir en Paipa, en Boyacá, Colombia. Todos bienvenidos aquí al Ashram cuando deseen visitar estas lindas tierras. Hasta pronto.